charla que es acerca del tratamiento del dolor por cáncer. Es una charla obviamente donde yo trato de sintetizar lo más importante. Creo que es un tema extenso, pero la idea es que vamos a tratar de hacerlo lo más conciso y claro posible para todos ustedes. Después hablaremos un poco sobre rotación de opioides y en la primera pues haremos un pequeño receso entre la primera y la segunda conferencia. Entonces, hablando de lo que nos trae hoy acá, que es el tratamiento del dolor por cáncer, pues lo primero que toca decir es que pues, tal vez es uno de los síntomas más temidos para cualquier paciente que enfrenta una enfermedad como esta. No solamente el paciente, sino la familia del paciente también tiene como esa creencia, digamos, que siempre que a alguna persona le diagnostican cáncer, pues lo más probable es que tengan unos dolores terribles y muy difíciles de manejar. Vamos a ver que esto es parcialmente cierto, primero porque tenemos las herramientas para lograr controlarlo de manera razonable y segundo porque a pesar de ser el síntoma más temido por todos los pacientes, no es el síntoma más frecuente. Probablemente cuando uno revisa cuál es la prevalencia de síntomas en pacientes con cáncer, hay unos síntomas que tienen mayor prevalencia, como sería la fatiga oncológica, que está presente casi en el 90% de los pacientes. Digamos que acá hay que mencionar varias cosas. Clásicamente el dolor se ha, digamos, dividido o se ha calculado la prevalencia de acuerdo al escenario donde esté el paciente. Y más adelante vamos a ver entonces cómo los pacientes con cáncer, a pesar de ser una sola enfermedad, pueden tener diferentes razones por las cuales les duela. Muchas de ellas se pueden mezclar e incluso algunas de ellas persisten después de que el paciente esté curado o esté en una fase de remisión completa de la enfermedad. Ustedes ven ahí las estadísticas, el porcentaje es alto, 40% de los pacientes reporta dolor moderado a severo, cuando el paciente progresa o está en enfermedad metastásica, esa prevalencia se incrementa hasta el 50-60% y en pacientes en fin de vida probablemente esté por encima del 80%. Fíjense abajo lo que yo les mencionaba, un dato que es interesante es tener en cuenta que después del tratamiento curativo, hasta el 30% de los pacientes quedan con alguna secuela dolorosa, y esto abre el capítulo de lo que hoy en día se conoce como el dolor en el paciente sobreviviente de cáncer, que es una cosa relativamente nueva que antes no veíamos, dado que en los últimos 20 años, como es de conocimiento de todos, pues la sobrevida de los pacientes con cáncer se ha venido incrementando, y esto hace que empecemos a ver este tipo de secuelas post-tratamiento. Lo otro que es importante también y que creo que es fundamental tenerlo en cuenta es que la sobrevida de los pacientes hoy en día está relacionada también con el adecuado control de síntomas. O sea, no son dos cosas que se puedan ver de manera separada. Entonces, el tratamiento oncológico y el manejo de los síntomas no van por caminos diferentes. El tratamiento de los síntomas contribuye a que los pacientes efectivamente puedan llevar su tratamiento oncológico de manera adecuada, y eso por supuesto va a mejorar la sobrevida de los pacientes y va a evitar que se posterguen o se alteren o el orden de los tratamientos, que es una cosa que obviamente no debería pasar. Esto sigue siendo un problema a nivel mundial, pues hay un montón de gente en el mundo enferma de cáncer, como ya les mencioné, y siempre que uno habla de dolor crónico, bien sea dolor crónico por cáncer o dolor crónico no oncológico, pues tiene que pensar en otras variables o factores que se alteran cuando hay dolor. Esto tiene que ver con el afecto, es decir, la presencia de depresión o de ansiedad, los trastornos del sueño y la funcionalidad, que tal vez es una de las cosas que más afecta o que más temor genera a los pacientes con cáncer. De hecho, cuando se hacen encuestas y se les pregunta a los pacientes qué prefieren, si prefieren una buena calidad de vida o prefieren vivir más, simplemente la gran mayoría de los pacientes, y probablemente nosotros también pensaríamos lo mismo, lo que quiere es vivir con calidad de vida, no vivir solamente más. Y lo otro es que durante mucho tiempo hemos leído específicamente en documentos como los documentos de la OMS, de la escalera analgésica, que seguir el control de síntomas, es decir, seguir de manera juiciosa las recomendaciones específicas, como puede ser las recomendaciones de la OMS o de las diferentes asociaciones científicas y sociedades que publican acerca del tema, nos va a permitir el control del dolor en un porcentaje tan elevado como el 90%. Esto, digamos, probablemente no sea real. Yo pensaría que este número es bastante menor. Yo no creo que uno logre control de dolor en el 90% de los pacientes. De hecho, pues si no, no estaríamos acá.
es difícil, la complejidad del paciente cada vez es mayor, hay algunas barreras de acceso que más adelante miraremos con respecto a los medicamentos, al entrenamiento del personal médico y de salud con respecto al tratamiento y el uso de estos medicamentos. Entonces eso, digamos, es una limitante. Cuando uno mira qué pasa en la vida real, pues encontramos que hasta la tercera parte de nuestros pacientes continúan siendo manejados de forma inadecuada. Eso es un montón de gente. Es una de las causas más frecuentes en la consulta ambulatoria, en urgencias, en hospitalización, creo que lo vemos. Y específicamente en el domicilio está medido que es tal vez el lugar donde peor control del dolor ocurre. Eso, digamos, tiene pues todas las explicaciones. Los pacientes generalmente están solos, los equipos de atención domiciliaria no tienen el conocimiento suficiente, de pronto la disponibilidad de los medicamentos para llevar a domicilio en nuestro país es compleja, es inadecuada, es difícil. O sea, lograr que un paciente en casa tenga todos los medicamentos disponibles y tenga la ayuda de un equipo de salud capacitado para manejar este síntoma, desafortunadamente no ocurre. Es una situación que no ocurre en la gran mayoría de nuestros pacientes. Ahora miremos qué es lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años, no en cuanto al cáncer, sino en cuanto al manejo del dolor. Digamos, uno mira qué pasaba hace 16 años y de pronto en ese momento todavía, aunque ya las cosas estaban evolucionando, todavía estaba muy vigente las clásicas recomendaciones de la escalera analgésica. Ustedes se acuerdan que la escalera analgésica o ese documento es un documento que hizo la OMS en el año 86 y que se publicó básicamente como una guía de práctica clínica dirigida a los médicos de atención primaria, buscando aliviar el dolor, y que constaba de una escalera con 3 escalones abordando el tratamiento básicamente desde el punto de vista farmacológico. Una cosa, digamos, muy práctica, que sin duda tuvo pues una gran importancia y tuvo un gran protagonismo en la estructuración del manejo del dolor. Sin embargo, pues obviamente el mundo avanza, la medicina avanza, los pacientes cambian y hoy en día pues tenemos que tener más allá de eso. Probablemente en ese momento también se tenían los procedimientos invasivos como una última opción, es decir, eran considerados como cuarta línea de tratamiento. Solamente aquellos pacientes que fracasaban a los tratamientos farmacológicos iban a procedimientos invasivos. No había mucha capacitación tampoco con respecto al uso adecuado de esos medicamentos. Y el acceso a los opioides, específicamente en nuestro país y en todos los países de América Latina, pues es limitado, como ustedes ya lo conocen, y hay claras barreras de acceso que obviamente tenemos que identificar para tratar de que haya una entrega temprana de esos medicamentos. En el año 2020, en nuestra época, entonces, hoy en día de pronto conocemos más acerca de los factores pronóstico, es decir, probablemente hoy en día podemos identificar tempranamente qué pacientes les va peor, no desde el punto de vista del cáncer, sino desde el punto de vista del dolor. O sea, uno puede decir, estos pacientes por estas características pueden tener estas condiciones que seguramente van a hacer que no responda adecuadamente al manejo analgésico. Estamos cada vez más tratando de hacer intervencionismo temprano en aquellos pacientes que lo necesiten. Con esto no estoy diciendo que entonces todos los pacientes tienen que ir a hacer que les hagan un bloqueo o un procedimiento invasivo, no. Pero habrá algunos pacientes por las características mismas del dolor que de pronto se beneficien de esto. Aparece el capítulo de los sobrevivientes de cáncer, lo que ya les había mencionado anteriormente. Conocemos muchísimo más acerca de la toxicidad de los medicamentos opioides a mediano y largo plazo, específicamente los efectos a nivel del sistema inmunológico, neuroendocrino, y aunque no está validado, digamos, o no hay una definición clásica en la literatura médica, yo sí creo que hoy en día tenemos que empezar a hablar muy frecuentemente de lo que se llama el dolor oncológico refractario. Es decir, hay pacientes a los que claramente no les podemos aliviar el dolor. Afortunadamente no son la mayoría, pero hay pacientes que, a pesar de haber hecho un manejo escalonado, juicioso, basado en lo que dice las recomendaciones y la evidencia, hay un porcentaje de pacientes que se nos queda por fuera y que desafortunadamente tienen un sufrimiento intenso sin que nosotros podamos aliviarlo. Como les mencionaba al principio, pues la prevalencia del dolor por cáncer va cambiando de acuerdo al momento, al escenario en el que el paciente esté, pero esto no quiere decir que no haya pacientes que debuten o que tengan dolor de intensidad severa al momento del diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, obviamente es cierto que a medida que la enfermedad avanza,
o a medida que el paciente esté en un estado de fin de vida o esté con una enfermedad metastásica, el dolor es más frecuente, sin duda. Pero eso no quiere decir que, digamos, no tengamos pacientes, no sé, una mujer que se le diagnostique un cáncer de seno y que debuta con una fractura patológica ósea de una vértebra o de la cadera. Probablemente esa paciente va a tener un dolor de difícil manejo, de intensidad severa al momento del diagnóstico, y ahí, por supuesto, que tenemos que aliviar esta crisis de dolor, porque de eso va a depender también que la paciente esté adecuadamente preparada para empezar su tratamiento sistémico. Entonces, fíjense cómo en esta diapositiva se ejemplifican cuáles son los diferentes momentos por los que pasa un paciente con cáncer, hablando desde el dolor. Y ustedes ven ahí que un paciente puede pasar por diferentes momentos, probablemente con enfoques distintos. O sea, a pesar de ser el mismo cáncer, la misma paciente, pongamos el ejemplo de la paciente con cáncer de seno, fíjense cómo la paciente puede tener diferentes tipos de dolor. Entonces puede dar el dolor intenso, severo del momento del diagnóstico, puede haber el dolor asociado con los procedimientos quirúrgicos oncológicos, luego habrá dolor de la enfermedad metastásica, el dolor derivado de la neuropatía, por ejemplo, que se puede producir por la quimioterapia, el dolor en fin de la vida, el dolor en el paciente que es sobreviviente de cáncer. Y fíjense que probablemente aquí lo importante es entender que el enfoque terapéutico no es el mismo. O sea, no creo que no se parece mucho el manejo que daríamos a una paciente con dolor agudo posoperatorio después de una cirugía oncológica al manejo que le daríamos a la paciente sobreviviente de cáncer o a la paciente que se encuentra en fin de vida. Son cosas distintas. Por esa razón uno tiene que mirar y tener claro cuál es el momento, digamos, cuál es el curso clínico, cuál es la trayectoria de la enfermedad en la que está el paciente para poder brindarle las mejores opciones terapéuticas. Y extrapolando esto más allá del síntoma físico o del dolor, pues hay que tener en cuenta aquí entonces lo que habíamos mencionado al principio. Una cosa es el tratamiento dirigido a la enfermedad, es decir, el tratamiento farmacológico puntual que está dirigido a atacar X tipo de cáncer o X tipo de complicación, donde obviamente se incluyen el manejo del dolor, y otra cosa es lo que le pasa a ese paciente o lo que tiene ese paciente detrás. Entonces hay que dirigir la terapia desde el punto de vista del farmacológico al paciente, pero hay que tener en cuenta que ese paciente pues tiene unas expectativas, tiene unas comorbilidades, tiene unos síntomas asociados, y que eso además impacta el entorno del paciente. Entonces, el cáncer es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino que afecta a todo su entorno, a la familia, no solamente desde el punto de vista emocional, físico, sino social, económico, etcétera. Por esa razón, a veces, si uno mira solamente el problema puntual del dolor físico en una persona, se va a quedar corto, porque no va a poder entender, digamos, cuál es la problemática global que este paciente está presentando. Entonces, esta era, digamos, como la propuesta inicial de la escalera analgésica de hace 30 y pico de años, o sea, del año 86, que era, como les mencioné, una propuesta farmacológica de 3 escalones, donde se decía que uno debería empezar el manejo del dolor con medicamentos no opioides, donde básicamente pues estarían los antiinflamatorios no esteroideos y el acetaminofén. Luego estaría en el segundo escalón los opioides, los llamados opioides débiles, entre los cuales clásicamente han estado la codeína, el tramadol, la hidrocodona, ya después miraremos un poco en detalle esto. Y el tercer escalón era el de los opioides potentes, donde están pues todos los opioides potentes que conocemos, la oxicodona, la hidromorfona, el fentanil, la metadona, la buprenorfina, la morfina, etc. Esa era, digamos, como la propuesta inicial. Y esto se ha venido complejizando, digámoslo así, de alguna manera, porque entonces hoy en día sabemos que, claro, la propuesta farmacológica es, primero que todo, dinámica, es decir, no es una cosa escalonada, que primero una cosa y luego la otra. No, hoy en día sabemos que los pacientes pueden empezar con un medicamento opioide potente de entrada, de acuerdo a la intensidad del dolor, que se pueden hacer combinaciones farmacológicas, asociación de diferentes grupos de medicamentos, procedimientos invasivos analgésicos que pueden estar al principio, al final, en la mitad, que pueden ser obviamente combinados con tratamiento farmacológico, y todo lo que tiene que ver con el gran capítulo de todas las intervenciones no farmacológicas en el manejo del dolor por cáncer. Todas, la medicina, la terapia física, la rehabilitación, la terapia ocupacional, la musicoterapia, todo lo que hoy en día se hace que ayuda, digamos, de alguna manera, o que tiene algún papel en el manejo integral del paciente con dolor por cáncer.
Entonces, podríamos decir entonces que del año 86 a nuestra época, pues uno ahí ve cómo las cosas han cambiado bastante y cómo, pues casi que hoy en día la escalera analgésica debería ser como individualizada para cada paciente, que es lo que está pasando en la medicina actual en varias áreas. Es decir, depende del paciente, haremos un enfoque farmacológico distinto, basados, por supuesto, en unas guías, en unas recomendaciones internacionales, pero entendiendo que la variabilidad individual es fundamental y que todos los pacientes no responden de manera adecuada al mismo enfoque terapéutico que le demos. Intentando clasificar el dolor por cáncer, entonces en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cuál es la propuesta actual de la clasificación del manejo del dolor. Entonces, aquí ustedes ven, entonces el dolor por cáncer, aquí lo dividen el dolor relacionado puntualmente con el cáncer y el dolor relacionado con el tratamiento del cáncer o post-tratamiento, como ustedes lo ven ahí. Dentro del dolor por cáncer, entonces ahí se ve que uno puede dividir el dolor en dolor de características viscerales, en el dolor óseo y en el dolor neuropático, que eso es importante. Digamos, uno podría caracterizar desde el punto de vista clínico qué es lo que está predominando en el paciente, si lo que tiene es un dolor visceral, si lo que tiene es dolor óseo o si lo que tiene es dolor neuropático. Y el dolor post-tratamiento, entonces se divide en los dolores post-quimioterapia, digámoslo así, como la neuropatía, post-radioterapia, como las plejopatías inducidas por radioterapia, la fibrosis que puede dejar, la radionecrosis, etcétera, y los dolores postquirúrgicos. No olvidar que las cirugías oncológicas en general son cirugías grandes, son cirugías radicales, que por esta razón pues tienen más probabilidades de dejar síndromes de dolorosos crónicos postquirúrgicos. Entonces, podemos enfocar esto de dos maneras. Uno puede decir, bueno, habrá algunos síndromes dolorosos agudos, es decir, que están relacionados con los procedimientos, como puede ser una biopsia, o habrá unos síndromes dolorosos agudos que están relacionados con el tumor, como puede ser una obstrucción, como puede ser un episodio tromboembólico, como puede ser una infección por herpes zóster, que a pesar de no ser, digamos, una consecuencia directa del cáncer, sí lo es de manera indirecta, dado que pues, el paciente está inmunosuprimido y esto predispone a que haya aparición de este tipo de infecciones. Y habrá unos síndromes dolorosos crónicos, que uno podría, como ya lo mencioné, que uno podría clasificar de acuerdo a las características clínicas. Pues lo que predomina es un dolor nociceptivo somático, es decir, por ejemplo, una fractura de un hueso. Predomina un dolor nociceptivo visceral, por ejemplo, la distensión de la cápsula hepática por metástasis, o predomina un dolor neuropático, donde están pues, todos los dolores por compresión radicular, por infiltración de los plejos y las neuropatías. Hay también, y creo que hay que mencionarlo, digamos, hay una serie de barreras que no nos permiten manejar adecuadamente el dolor por cáncer. Y creo que eso también es importante entenderlo. De todo tipo, hay barreras desde el punto de vista de la política pública, digamos, hay barreras desde el punto de vista de la formación que tenemos los médicos y todo el personal de salud en cuanto al tratamiento del dolor. Habrá también barreras desde el punto de vista social o desde el punto de vista de los pacientes, de las creencias. No es infrecuente que ustedes vean, por ejemplo, que hay pacientes que tienen miedo o no quieren ir a la consulta de cuidado paliativo porque ellos imaginan que eso es solamente para pacientes terminales o que no quieren que les den un medicamento como la morfina o sus derivados porque esos son medicamentos que producen adicción. Y a eso nos enfrentamos todo el tiempo. Creo que esto mejora básicamente con educación. Creo que esto que estamos haciendo hoy acá pues contribuye a que estas barreras sean cada vez más fáciles de vencer y que todos contribuyamos además en las regiones, por ejemplo, donde trabajemos a que sea más ágil la dispensación de opioides, que tengamos más contacto con la gente que es la encargada de hacer la dispensación, dar más educación a la gente que está con nosotros, entendiendo, digamos, cuáles son los beneficios y cuáles serían las contraindicaciones de usar este tipo de medicamentos, etcétera. En cuanto a la fisiopatología del dolor por cáncer, pues es muy compleja, digamos, esa interacción entre el nicho o el tejido, digamos, y las células tumorales, pues genera una cantidad de respuestas a nivel inflamatorio del sistema nervioso central y periférico que va a producir por muchas razones dolor. Entonces, a lo que quiero es que ustedes vean ahí la cantidad de mecanismos por los cuales un paciente con cáncer puede tener dolor desde el punto de vista fisiopatológico. Y esto también nos hace entonces entender la complejidad del tratamiento
y nos permiten entender por qué razón el tratamiento multimodal, el tratamiento que combina varios tipos de medicamentos o varios tipos de intervenciones es más eficaz que aquel tratamiento en el que damos un solo medicamento y nada más. Ahí está como una lista de las cosas, de las razones de la fisiopatología del dolor por cáncer. O sea, ahí están todas las alteraciones que se producen en un paciente con dolor por cáncer y esto por qué llevaría, por qué lleva a que el paciente efectivamente pues tenga más dolor. El dolor de los huesos o el dolor óseo, creo que vale la pena mencionarlo aparte porque es tal vez uno de los dolores de cabeza de los que vemos este tipo de pacientes. Es una causa muy frecuente de dolor moderado a severo. Predomina hasta en el 75% de los pacientes con cáncer avanzado. Puede manifestarse como un dolor basal, un dolor espontáneo, un dolor incidental. A veces es difícil de tratar porque entonces el paciente tiene son crisis de dolor. Eso es lo que se conoce en la literatura médica como el dolor irruptivo, es decir, el paciente que está tranquilo, quieto, pero si lo van a mover le duele, o si le van a hacer una curación, por ejemplo, le duele por una fractura, en fin. Y ustedes saben que desde el punto de vista imagenológico y desde el punto de vista fisiopatológico, pues habrá lesiones que son de predominio lítico o lesiones de predominio blástico. Eso, digamos que el manejo del dolor óseo sería como otro capítulo que tiene un tratamiento, digamos, estandarizado y que tiene unas consideraciones especiales. En cuanto a la valoración del dolor, es decir, lo que tanto nos gusta sobre las escalas y la intensidad, y si usamos una escala numérica, no, creo que en general sobre esto hay que decir como algunas cosas puntuales. Uno, lo importante de la evaluación del dolor es eso mismo, que lo evaluemos. Sí, lo primero que hay que hacer es evaluarlo, no importa si lo que usamos es una escala numérica, o una escala visual, o una escala de caras. No, lo que nos interesa con esto es que realmente el paciente se pueda evaluar. Y lo segundo más importante, una vez evaluamos al paciente, actuemos en consecuencia, ¿sí? A veces nos quedamos en la primera parte, es decir, sí, ya evaluamos el dolor. Pero ¿qué hacemos si un paciente nos dice que tiene dolor de 10 sobre 10? O sea, yo pensaría que en general, un paciente que tenga dolor de 10 sobre 10, pues es un paciente al que hay que tratar, digamos, aliviar o que hay que asumir una conducta terapéutica de manera casi que inmediata. A veces nos quedamos en eso, entonces uno revisa una historia clínica y ve el registro juiciosísimo del dolor 8 sobre 10, 9 sobre 10, 10 sobre 10, 8 sobre 10, y cuando vemos las intervenciones no hemos hecho ninguna, o hemos hecho muy pocas intervenciones. Entonces eso también es importante, porque claro, hay que actuar en consecuencia, no solamente evaluar, sino actuar en consecuencia. Como yo venía mencionando, aquí están las escalas pues más frecuentemente utilizadas. Acuérdense que existen algunas escalas más complejas que básicamente se usan es para hacer estudios clínicos o para poder objetivizar con más variables en un estudio clínico pues al paciente con dolor por cáncer. ¿Okay? Entonces aquí el mensaje es, usen la que quieran, evalúenlo como quieran, pero actúen en consecuencia. Eso es muy importante. Cuando yo digo actúen en consecuencia, no estoy diciendo, bueno, eso es fácil, si tiene dolor 10 sobre 10 le doy morfina, y si el dolor sigue en 9 sobre 10 pues le doy más morfina. No, evaluar quiere decir exactamente cuáles son los factores que hacen que este paciente le duela, cuáles son digamos, las entidades asociadas al dolor, cómo está el estado de ánimo, si el paciente tiene un grado de ansiedad significativa, tiene algún grado de catastrofización. O sea, esas cosas van en un paquete completo en el paciente con dolor crónico. Y lo otro que es importante resaltar acá es que no se les olvide pues, que el dolor, como cualquier síntoma evaluado en cuidados paliativos, pues es subjetivo, ¿sí? Es complicado objetivizar. Uno puede objetivizar los hallazgos al examen clínico, entonces uno puede pensar, no, pues si el paciente tiene una fractura patológica, pues le puede estar doliendo mucho, ¿sí? Pero a veces uno se sorprende y ve como pacientes que tienen, por ejemplo, una alta carga de enfermedad ósea metastásica no tienen tanto dolor, y un paciente que tiene una sola lesión metastásica está torcido del dolor. Entonces eso, digamos, tiene varios factores. Hay algunas características desde el punto de vista clínico, digamos, de la forma como el dolor se presenta. Entonces habrá características desde el punto de vista de la descripción de los pacientes que hacen pensar que el dolor sea más somático, más visceral, más neuropático. Creo que eso vale la pena también tratar de hacerlo en el examen clínico, porque fíjense cómo una adecuada historia clínica y la adecuada evaluación del paciente nos puede dar mucha información.
¿sí? Yo creo que eso nos da, el paciente aporta mucha información cuando uno conoce la enfermedad actual bien del paciente y conoce su historia, sus antecedentes y trata de mirar exactamente cuál o cuáles son las fuentes de dolor que el paciente está presentando, que generalmente en el paciente con cáncer, pues puede ser más de una, ¿no? Eso también es importante. Un paciente puede tener predominio de dolor óseo, pero puede tener dolor neuropático también. O un paciente puede tener predominio de dolor porque, no sé, tiene una obstrucción intestinal maligna y tiene un dolor tipo cólico, pero además tiene un dolor radicular cervical porque tiene una compresión radicular por una lesión metastásica ósea. O sea, eso hay que evaluarlo. Lo otro es entender un poco, y esto también es importante, una cosa es la fuente de dolor o las alteraciones fisiopatológicas que se producen en el sitio donde se produce el dolor o donde está la lesión, digamos. Otra cosa es la forma como el paciente percibe el dolor y otra cosa es la expresión. Recuerden que esto está integrado en un circuito desde las terminaciones nerviosas libres, pasando por el nervio periférico, la médula espinal, el tálamo, la corteza, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, digamos, hay que entender el proceso completo que hace el individuo. No es solamente la fractura, sino es cómo ese paciente percibe el dolor y cuál es, digamos, como el impacto emocional que tiene el dolor en el individuo, y eso puede ayudar, favorecer a que el dolor sea de más fácil o de más difícil manejo. Y aparecen acá unas cosas, digamos, unos fenómenos que cada vez son más frecuentes en el paciente oncológico, como son la compensación farmacológica, por ejemplo. Bueno, en inglés el chemical coping, y es como el uso inadecuado o el usar estos medicamentos analgésicos buscando alivio de otras patologías o de otros síntomas, como puede ser la ansiedad, como puede ser el insomnio, como lo mencionaba, el grado de ansiedad, la carga de ansiedad o de depresión, los antecedentes propios de la persona, el antecedente de consumo de sustancias como el alcohol, el cigarrillo, la combinación con otros medicamentos, las interacciones medicamentosas van a contribuir a la forma en la que finalmente el dolor se manifiesta y también a la respuesta analgésica que tengamos. Entonces, estos son como los factores de riesgo que yo les contaba al principio de la presentación, que nos pueden hacer pensar que el paciente va a responder mejor al tratamiento. Uno es la presencia de dolor visceral, óseo o de los tejidos blandos, es decir, los pacientes que tienen dolor óseo, que tienen dolor visceral o de tejidos blandos, generalmente responden mejor a los opioides. Aquellos pacientes que no tienen tanta carga emocional de ansiedad o estrés, aquellos pacientes que hacen un ascenso lento en las dosis de opioides, es decir, que no hacen una tolerancia rápida, la ausencia de dolor incidental o de dolor disruptivo, ¿sí? Que a veces nos puede hacer pensar en que el dolor disruptivo es de los que son más complicados de manejar, que no haya antecedente de alcoholismo o adicción a las drogas. Y los factores de mal pronóstico desde el punto de vista analgésico son la presencia o la predominancia del dolor neuropático, el dolor disruptivo incidental, la alta carga de estrés emocional, es decir, la alta carga si hay síntomas de ansiedad o depresión, tolerancia o ascenso rápido de opioides y el antecedente de consumo de sustancias o de consumo de alcohol. Y eso nos permite entonces identificar cuáles son los pacientes que tienen identificación, que tienen síndromes que son complejos de tratar. ¿Sí? Esta es una de las escalas que se usan para eso, que es la escala de Edmonton, que es una escala mucho más compleja, digamos, más completa, que se usa básicamente en estudios clínicos y que nos ayuda a dar información acerca de cuáles serían los pacientes que tienen mayores riesgos o mayor posibilidad de no responder al manejo analgésico. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando, pues es fundamental la evaluación completa. Fíjense cómo uno se queda como en el tratamiento farmacológico únicamente o en las recomendaciones farmacológicas, pero antes de llegar allá, el solo hecho de haberse sentado a conversar con el paciente, de conocer su historia, de conocer su enfermedad, de analizar los reportes de las imágenes de los laboratorios, etcétera, ya le da una idea muy grande en la cabeza de cuál puede ser el enfoque terapéutico para el manejo de ese paciente. Ya uno ha identificado posibles factores de mal pronóstico o factores de riesgo para otras cosas, como por ejemplo factores de riesgo para hacer uso inadecuado o uso no médico de opioides. Y entonces digamos que el tratamiento farmacológico, el tratamiento del cáncer, pues se divide en el tratamiento de la enfermedad, obviamente, pues todas las intervenciones que ya conocemos,
En el tratamiento farmacológico, donde están, digamos, como grandes grupos de medicamentos que serían los opioides, como medicamentos de primera línea o medicamentos gold estándar para el manejo del dolor por cáncer, los analgésicos no opioides, como el acetaminofén, los AINES, y un grupo grande de medicamentos que se llaman neuromoduladores o adyuvantes, donde podrían estar pues todos los medicamentos como los antidepresivos, los anticonvulsivantes, otros medicamentos que usamos en el manejo del dolor como los corticoides, los bifosfonatos, el denosumab, etc. Y estaría también el manejo intervencionista del dolor y el manejo multimodal o el manejo complementario, que también es fundamental en este grupo de pacientes. Pues en general las recomendaciones, digamos, para entender esto un poco, hay que entender que la evidencia en cuidado paliativo o la calidad de los estudios clínicos en cuanto a la cantidad de pacientes y los tiempos de seguimiento no siempre es el mejor. Entonces, cuando uno revisa la literatura médica y dice, bueno, vamos a mirar exactamente cuál es la evidencia que hay de las cosas que yo estoy haciendo, uno tiende a decepcionarse un poco porque dice, no, resulta que no hay evidencia de esto, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora y en la charla de más adelante de rotación de opioides. Pero digamos que es la mejor evidencia disponible. Entonces, en el dolor leve, cuando uno mira, bueno, ¿qué hay? La recomendación clásica de la escalera analgésica es usar acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, la evidencia con respecto a esto no es contundente. Ahora, miremos un poco las recomendaciones basadas o llevándolas a nuestra época actual. Todos conocen cuáles son las limitaciones o todos conocen cuáles son los riesgos y los efectos secundarios, por ejemplo, de los AINES en general, que son medicamentos que pues, en los últimos 20 años han pasado de ser los más usados y formulados a ser unos medicamentos con ciertas restricciones pues, por los factores de riesgo que tienen o por los efectos del perfil de toxicidad. Eso no quiere decir que los AINES sean malos medicamentos, son buenos medicamentos. Sin embargo, el paciente con cáncer, acuérdense también, es uno de los pacientes que mayor riesgo tiene de hacer complicaciones. El paciente con cáncer puede estar deshidratado, puede estar vomitando, puede tener diarrea, puede estar usando medicamentos que producen nefrotoxicidad, tiene mayor riesgo de hacer hipercoagulabilidad, tiene mayor riesgo de hacer sangrado. Entonces, eso, cuando uno mira eso, enfrentándolo a los AINES, pues se da cuenta de que el paciente con cáncer, aunque se puede beneficiar de ciclos cortos de antiinflamatorios, también son los pacientes que más riesgo tienen de recibir esos medicamentos. En cuanto al dolor moderado, digamos, hay una discusión interesante en el sentido de que clásicamente en la escalera analgésica están como el tramadol, la hidrocodona y la codeína. El tramadol es un medicamento que tiene unos mecanismos de acción distintos a los mecanismos de acción opioide tradicionales. Digamos, en muchas clasificaciones incluso el tramadol se considera como un analgésico atípico y no hace parte del grupo de los opioides. La codeína y la hidrocodona, digamos, no son comparables, siendo la codeína pues una prodroga con un rendimiento desde el punto de vista analgésico muy regular, tirando a malo. Y la hidrocodona, para algunas personas, tiene una potencia mucho mayor a la codeína y de hecho se equipara a la potencia de la morfina. Entonces, ahí habría, incluso van a ver ahorita más adelante, específicamente con la codeína, que hay muy poca evidencia e incluso recomendaciones en contra de utilizar codeína hoy en día con los pacientes con cáncer. Siempre que uno vaya a usar codeína, se puede hacer la pregunta, bueno, si le voy a dar codeína a un paciente, ¿por qué no uso dosis bajas de morfina mejor? Sabiendo que la codeína se convierte en morfina y que realmente la codeína es una prodroga, ¿por qué razón no usamos morfina en gotas en dosis bajas? Podría ser una consideración. Lo otro es que cuando hablamos de opioides potentes, hay que entender que no hay un opioide potente que sea superior a otro. ¿Sí? Entonces, uno puede decir que la morfina es mejor que la hidromorfona o que la metadona es mejor que el fentanil. Cuando digo mejor, estoy hablando de la eficacia analgésica. Todos son igualmente eficaces. Varían otras cosas. Puede variar la vida media del medicamento, puede variar la presencia de metabolitos, puede variar las interacciones medicamentosas, la tolerancia individual, todas esas cosas pueden variar, pero digamos que uno puede decir que hay uno mejor que otro, no. Y la metadona, que es un medicamento, digamos, un opioide potente con unos mecanismos de acción particulares, y hay una recomendación que se repite pues, en casi toda la literatura, y es una recomendación a favor de que la metadona sea únicamente utilizada por médicos que tengan entrenamiento y experiencia en el uso. En cuanto a los medicamentos coadyuvantes, ¿sí? Cuando habla uno de coadyuvantes en cáncer, pues se está refiriendo a todos los medicamentos que no son opioides.
¿sí? Entonces, en ese sentido, pues aparecen ahí muchos medicamentos. Ustedes ven ahí entre los anticonvulsivantes, los corticoides, los antidepresivos, los ansiolíticos, la terapia tópica, etcétera. Hay una cantidad de medicamentos que se llaman así, coadyuvantes. Obviamente, entonces habrá indicaciones puntuales para usar un coadyuvante, no todos se usan siempre, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la tolerancia, pero no sé, se me ocurre que un paciente que tiene un doloroso agudo, de pronto 5 días de un corticoide le puede ir muy bien asociado a la terapia opioide o a la terapia analgésica convencional. ¿Sí? Un paciente con dolor neuropático de origen oncológico que está recibiendo un opioide y que ahora aparece con dolor neuropático, uno podría pensar en el uso de un anticonvulsivante como gabapentina o pregabalina o en el uso de un antidepresivo como podría ser amitriptilina o duloxetina. Y aquí es simplemente para que ustedes vean lo que yo les estaba contando, hay como una serie de recomendaciones que hace esta revisión del año pasado que me parece muy interesante porque trata de revisar, basado en la evidencia, cuáles son las cosas que ellos consideran que están a favor, en contra o que no se sabe. Entonces, ¿qué está a favor? El usar opioides potentes para el manejo del dolor moderado a severo, eso ya lo mencionamos, es una recomendación. O sea, hoy en día la indicación es pacientes con dolor por cáncer de intensidad moderada a severa deben iniciar con un opioide potente, la rotación de opioides y el uso epidural e intratecal de opioides. ¿Qué está en contra? Usar acetaminofén en pacientes con opioides potentes. Cuando digo en contra no es que esté mal hecho, es que no hay evidencia, digamos, o eso no ha logrado mostrar eficacia. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos pacientes que usan opioides potentes para el manejo del dolor por cáncer y se les adiciona acetaminofén, probablemente no van a tener mayor beneficio del acetaminofén. Eso no quiere decir que si un paciente responde adecuadamente al acetaminofén no se lo vayamos a dar. Obviamente sí. El uso de codeína, el uso de lidocaína y que también en infusiones, fíjense que aquí aparece como una recomendación en contra, y el uso de cannabis medicinal, que a pesar de estar tan publicitado y de tener pues tanta propaganda y tantas publicaciones recientes, no ha podido demostrar ser muy eficaz en el manejo del dolor por cáncer y queda como en el campo de las recomendaciones muy puntuales para pacientes como una prueba terapéutica en aquellos pacientes que tengan un dolor en el que no hayamos logrado controlar. Y no sabemos es usar AINES, el usar antidepresivos, anticonvulsivantes, corticoides o algunos procedimientos invasivos como neurolisis del plejo celíaco, que la usamos de manera rutinaria en muchos pacientes con dolor abdominal de origen tumoral alto, es decir, pacientes que tengan tumores gastrointestinales, específicamente pancreáticos de vía biliar, son los que más se benefician. Hay varias publicaciones y varias propuestas, digamos, del manejo del dolor. Aquí les muestro simplemente uno que es la de la ESMO. Yo les mandé la guía de la OMS, que me parece una guía completa, es una guía pues, que tiene sus... hay que entenderla y saber que habrá cosas que digamos no tienen tanta evidencia como otras, pero me parece que es una guía completa y que hace un resumen interesante del manejo global del dolor. Y simplemente aquí lo que hacen es como lo mismo, recomendar un manejo escalonado farmacológico, teniendo en cuenta las consideraciones que ya mencionábamos, cuáles son los pacientes que tienen riesgo, cuáles son los pacientes que no tienen riesgo, qué pacientes se benefician de entrada de un opioide potente, cuáles pacientes se beneficiarían de un opioide potente más un neuromodulador. Y también es importante mencionar, y creo que eso hoy en día es fundamental, conocer que los pacientes con cáncer también tienen riesgo de abuso de opioides. Y esto también es importante. O sea, antes pensábamos que el abuso de opioides o que la adicción, etcétera, era una cosa que le pertenecía exclusivamente a aquellos pacientes que tenían dolor crónico no oncológico. Y que el paciente con cáncer realmente pues, tenía unos porcentajes de uso no médico o de adicción a opioides bajísimos. Hoy en día no es tan cierto. Y pasamos de tener publicaciones que hace 10, 15, 20 años mencionaban porcentajes tan bajos como el 0.2, 0.3% a publicaciones actuales que dicen que podría estar alrededor del 14%, es decir, es un tema que sí nos debe preocupar a todos, y aquí simplemente les muestro cuáles serían los factores de riesgo que nos pueden alertar a que un paciente esté posiblemente abusando o que pueda hacer uso no médico o abuso de estos medicamentos. Incluso la NCCN, que es como la guía americana de manejo del dolor por cáncer, en sus ediciones recientes hace como un glosario, digamos, y
nos pone en alerta sobre esto, es decir, que primero empezando con las definiciones, saber qué es abuso de opioides, qué es adicción, qué es la compensación farmacológica, qué pacientes están en riesgo de acuerdo al consumo de morfina o de sus equivalentes. Entonces creo que eso es una cosa que todo grupo que maneje dolor oncológico hoy en día debería también tener en cuenta. Esto era entonces lo que tenía para decirles con la primera presentación. Si quieren, entonces hacemos, si tienen preguntas, las respondemos, hacemos un recesito de unos 10 o 15 minutos y empezamos con la segunda presentación, que es la de rotación de opioides. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos al receso. Bueno, parece que todo muy claro. Entonces, si quiere, tomamos el receso y nos vemos a las 8. Listo, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Yo les voy a ir dejando a todos aquí en el chat. Por favor, acuérdense el listado de asistencia para que por favor me lo vayan llenando durante este tiempo. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí el link de una vez para que no lo vayan a olvidar. Si está allí, doctor Santa Cruz, están preguntando el uso de meperidina en paciente con cáncer, que si está recomendado. Sí, aquí estoy. La meperidina es un medicamento que está contraindicado, es tal vez una de las recomendaciones en contra más sólidas que existen. Es un medicamento que no se debe utilizar casi que yo diría que en ningún escenario, ni en dolor agudo ni en dolor crónico oncológico. Es un medicamento que produce una neurotoxicidad alta, es un medicamento que se acumula en pacientes con falla renal, específicamente en el paciente anciano. Es un medicamento, digamos, que puede producir síndrome convulsivo, bajar el umbral convulsivo, producir delirium. O sea, la respuesta es contraindicación casi que absoluta de la meperidina, usar meperidina en general. Hay por ahí un par de indicaciones en aquellos pacientes con escalofríos en posoperatorio, pero el resto digamos que sería un medicamento que no deberíamos utilizar.
Para los que estén por allí, como vi que a muchos de ustedes les interesó el curso que vamos a hacer, que inicia este lunes sobre atención paliativa domiciliaria, les estoy poniendo en el chat porque también vamos a iniciar ahora a finales del mes de octubre la segunda cohorte del Diplomado de Cuidado Paliativo Pediátrico y sacamos un curso corto, curso de 40 horas, un curso corto del entrenamiento básico de lo que es el cuidado paliativo pediátrico. Esto lo hacemos en convenio con la Asociación Colombiana de Pediatría. Entonces ahí les dejé el link por si alguno está interesado o si en sus instituciones hay pediatras o médicos que quisieran, pues no solamente médicos, ¿no? El curso y el diplomado está abierto a todas las profesiones, pero pues si quieren rotarlo dentro de sus instituciones.
Sí, doctor Roberto Jairo, o sea, el 9 de octubre es el Día Internacional de Cuidado Paliativo. Si ustedes estuvieran de acuerdo, los que estuvieran de acuerdo, yo les puedo compartir, bueno, ustedes asociados a Socupac, pues claramente les llegará, pero de las otras personas, si estuvieran de acuerdo en que les enviara información, pues les puedo compartir algunas de las cosas que vamos a hacer como institución. De pronto pueden ser útiles también para sus instituciones. Tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Manizales y vamos a sacar un curso de acceso gratuito eh, para cuidadores. Entonces ese curso puede ser compartido pues con todos sus pacientes y los cuidadores pues primarios o los cuidadores que tengan contratados pues para los pacientes. Es un curso pues como de entrenamiento y es de acceso 100% pues gratuito. Entonces si quieren también pues, les puedo compartir con eso, con la doctora Marvi, que creo que también está aquí conectada hoy con nosotros. Ellos están trabajando toda la plataforma de educación para pacientes con enfermedad no oncológica, dentro de lo cual van a incluir una parte amplia de cuidado paliativo. Eso también sale pues como con motivo pues de la conmemoración del Día Mundial de Paliativos y es pues muy interesante porque va a ser una plataforma que se va a educar pacientes, se va a educar familias, se va a educar pues profesional en toda la parte de enfermedad no oncológica y haciendo un énfasis muy grande pues en la parte de falla renal. Entonces les puedo compartir pues como esa información de esas plataformas de educación, si están pues interesados en conocerlas. Paola Ruiz, que estuvo también acompañándolos, va a hacer una presentación desde lo de con la Asociación Latinoamericana. Y al final de año nosotros vamos a hacer también con nuestra junta directiva la socialización de todo el estudio que se hizo sobre el estado del arte de los cuidados paliativos en Colombia. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? ¿Qué fue lo que allí se encontró? Esto es un estudio que hizo Liliana de Lima, Tania Pastrana y la doctora Felicia Canul de México. Una investigación durante 1 año y medio, entonces creo que en el mes de noviembre vamos a socializar pues como este tema y vamos a hacer una presentación, entonces también se las puedo mandar pues para que los que estén interesados en conocerla y participar pues participen. Ya llegó nuevamente el doctor Santa Cruz, entonces aquí los dejo con él. Listo. ¿Me están oyendo? Perfecto, lo estamos oyendo, sí señor. Bueno, entonces vamos a seguir con el segundo tema de la mañana, que es el tema de rotación de opioides, que es un tema que tiene unas características particulares en cuanto a que ha sido una cosa que hemos aprendido casi por comunicación oral, transmisión oral desde hace muchos años, debido a que la evidencia que sustenta esto es muy antigua, por un lado. Por otro lado, digamos, los modelos en los que se basaron las personas que hicieron como las equianalgesias de los opioides, se hicieron en modelos de dolor agudo, en modelos de dolor agudo posoperatorio, con dosis únicas de medicamentos. O sea, digamos que aquí, como lo mencionábamos en la presentación anterior, la evidencia que hay con respecto a esto no es la mejor. Sin embargo, pues lo que tenemos publicado nos permite hacer algunas consideraciones. Lo mismo, vuelvo a mencionar lo que habíamos dicho en la charla anterior. O sea, tener evidencia de calidad en cuidado paliativo a veces no es tan fácil como quisiéramos. Y eso incluye la rotación de opioides. Yo creo que una de las cosas en las que más se ha avanzado seguramente en los últimos 40, 50 años ha sido en el conocimiento de la farmacología de los opioides, en el conocimiento de la
de su mecanismo de acción, de los receptores opioides, de la interacción que tienen los receptores con los medicamentos, etcétera, pero con todo y eso todavía seguimos un poco cojos a la hora de hablar de cuál es la mejor forma de derrotar un opioide. Voy a empezar simplemente con un ejemplo de un caso que alguna vez tuve, una paciente de 58 años de edad con un cáncer de cervix, estado 4, en franca progresión tumoral, que tenía compromiso retroperitoneal de la pared abdominal, pulmón, hepático, óseo. Y esta señora, desde que yo la veía, siempre tuvo un muy mal control de dolor. De hecho, tenía varios de los factores de riesgo identificados que mencionamos anteriormente. Y yo había optado por dejarla con metadona y la había dejado con rescates de hidromorfona. El consumo de opioides de esta señora era pues altísimo. Ella fácilmente se podía poner al día 8, 9, 10, 12 rescates de oxicodona, de hidromorfona por vía subcutánea. Estaba en su domicilio y por alguna razón en ese momento la metadona empezó a no conseguirse fácilmente en el país. Ustedes saben que la metadona es un opioide potente que tiene pues una relación equianalgésica con la morfina alta, es decir, 10-1, la metadona es 10 veces más potente que la morfina. Y entonces, esta señora básicamente tiene una crisis de dolor muy severa, es llevada a una institución hospitalaria, digamos, para el manejo del dolor. Allá lo que hacen es ponerle una infusión de ketamina, le rotan la hidromorfona a oxicodona y una vez la paciente dice estar un poco mejor, le dan de alta otra vez a su casa, pero ya esta vez le dan de alta con una dosis de oxicodona de 3 miligramos cada 4 horas. Cuando el hijo de la señora va a verme a consulta a mí, que la señora, digamos, ya no estaba en condiciones de ir a la consulta, entonces el hijo me cuenta que a pesar de que la indicación médica eran 3 miligramos cada 4, la señora se está poniendo 10 miligramos de oxicodona cada 4 horas y rescates de 5 miligramos y que se está poniendo fácilmente 8 o 10 rescates y obviamente sigue con mucho dolor y además con efectos secundarios importantes como estreñimiento severo y episodios de retención urinaria. Simplemente quédense con el caso clínico en la cabeza y a medida que vayamos profundizando en la charla, pues lo vamos a ir resolviendo. Pero primero, esta es una paciente con un dolor oncológico severo, casi que podría catalogarse como un dolor oncológico refractario, expuesta a altas dosis de opioides, seguramente con fenómenos de tolerancia opioide muy importante. Y como ustedes ven ahí también dentro de los diagnósticos, probablemente un diagnóstico de un afrontamiento farmacológico, es decir, lo que en inglés se conoce como el chemical coping. Hablemos un poco entonces de la historia de esto, de dónde viene esto. Esto, digamos, desde hace mucho tiempo, las tablas equianalgésicas que hemos aprendido, es decir, las equianalgesias entre un opioide y otro, como lo mencioné, a pesar de que varían de acuerdo a las publicaciones, son similares. Esta es como un modelo de la primera tabla que se hizo, estamos hablando de los años 50, 60, la primera tabla que se hizo de las relaciones equianalgésicas, poniendo, como ustedes saben, a la morfina como el comparador ideal, como el gold estándar, ¿sí? ¿Por qué la morfina? Pues porque la morfina es un medicamento que tiene unas características como son que es un medicamento fácil de conseguir, es un medicamento barato, es un medicamento que se puede administrar por diferentes vías, por vía oral, por vía subcutánea, por vía endovenosa, por vía epidural, intratecal, etcétera. Y históricamente siempre cuando uno va a hablar de la potencia de un opioide o de la equianalgesia de un opioide lo compara con la morfina. Esa es la razón por la cual la morfina se considera como el gold estándar, ¿sí? Eso no quiere decir que entonces la morfina siempre sea el único medicamento o el primer medicamento que debamos utilizar. A pesar de que la OMS en sus recomendaciones iniciales lo hace, pues digamos habrá pacientes que no son tolerantes a la morfina o habrá pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo la presencia de insuficiencia renal, específicamente aquellos pacientes con depuraciones menor a 30 mililitros minuto, que serían pacientes que tienen una contraindicación por lo menos relativa para el uso de morfina. Entonces, esto sería como la primera tabla y como les digo, estas publicaciones son de los años 60 más o menos, o sea, estamos hablando ya hace casi 60 años.
Todos quisiéramos además buscar o tener el opioide ideal. Es decir, ¿cuál sería aquel opioide ideal para los pacientes con dolor por cáncer? Uno, obviamente, pues que tenga buena analgesia, es decir, que sea un analgésico eficaz. Dos, que tenga mínimos efectos secundarios, es decir, que ojalá no produzca estreñimiento, náusea, vómito o sedación. Que su relación costo-eficacia y costo-efectividad sea adecuada. Que ojalá no tenga o tenga un mínimo potencial adictivo. Y que los efectos secundarios a largo plazo, es decir, los riesgos de toxicidad opioide sobre el sistema inmune, sobre el sistema neuroendocrino, sean mínimos o no existan. Todo esto, además, por supuesto, facilitaría pues, que los pacientes sean adherentes al tratamiento analgésico. Ese opioide, por supuesto que no existe. Entonces, lo que nosotros hacemos todos los días es estar buscando el balance ideal entre el manejo del dolor y los efectos secundarios. El manejo del dolor, los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas. Ese ejercicio, digamos, que hacemos todos los días, no es fácil de mantenerlo en equilibrio, ¿sí? Casi siempre uno termina sacrificando una cosa por la otra. Entonces, no sé, si yo quiero que el paciente tenga más dolor, más analgesia, perdón, voy a tolerar que esté un poco sedado, o voy a tolerar que tenga un poco de náusea. O al revés, entonces el paciente tiene náusea, entonces yo voy a bajar la dosis, pero entonces eso va a producir un poco más de dolor. Lograr ese equilibrio en el paciente con cáncer no es fácil. Y de hecho, pues en eso se fundamenta y para eso es que se usa la rotación de opioides. Entonces, ¿qué quiere decir rotar un opioide? La rotación de opioides se refiere a la estrategia de cambiar un opioide por otro, buscando una de dos cosas: o mejores efectos analgésicos o disminución de efectos secundarios. Esas serían como las dos consideraciones iniciales. O buscar efecto analgésico y bajar efectos secundarios en un paciente cuya condición clínica cambia, que eso también es frecuente en los pacientes oncológicos. Entonces, un paciente viene muy bien controlado del dolor con un medicamento oral y el paciente hace una mucositis severa por el tratamiento de quimio y radioterapia, o hace un episodio de afagia por una progresión tumoral, o hace una obstrucción intestinal, o hace una falla renal, en cuyo caso el escenario clínico del paciente cambia y esto nos obliga a rotar el opioide. Y esto también se presenta con unos escenarios que yo menciono ahí. Aquellos pacientes que hacen ascenso rápido de dosis con aparición de efectos secundarios, es decir, que empiezan a ser tolerantes de una manera rápida al medicamento. Como ya lo mencioné, que se requiera cambio en la vía de administración, por la razón que sea. El paciente está hospitalizado, está vomitando, entonces nos toca poner el medicamento por vía parenteral. Que la condición clínica del paciente falló, ya lo mencionamos, puede ser la falla renal. Y por supuesto los costos y la disponibilidad de los medicamentos también son factores que uno debería tener en cuenta. Los objetivos son lograr el balance entre analgesia y efectos secundarios, permitir un ascenso suficiente de la dosis que nos, digamos, que haga que el paciente tenga un control razonable del dolor, y como ya lo mencionamos, pues la evidencia en la que esto se basa es pobre y muy antigua. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cuáles son como las principales indicaciones de acuerdo a la literatura. Entonces, la toxicidad secundaria de opioides, y aquí hay un concepto interesante que vale la pena mencionar y diferenciar, y es: una cosa es hablar de efectos secundarios de los opioides, que son efectos, digamos, esperables. Esto quiere decir que si yo le doy un opioide a un paciente, la probabilidad de que ese paciente tenga náusea o vómito es de alrededor del 30%. Es un efecto esperable. Si yo le doy un opioide a un paciente, la posibilidad de que desarrolle estreñimiento con el opioide es del 80 al 90%. Es un efecto esperable. Esos son efectos secundarios de los medicamentos, efectos secundarios entre comillas esperables. Obviamente son porcentajes muy altos de pacientes que pueden presentar esos efectos secundarios. Y otra cosa distinta es hablar de toxicidad opioide, que creo que eso también es importante diferenciarlo. Esos conceptos no están tan claros en la literatura, pero en general, cuando uno habla de toxicidad, se refiere básicamente como a tres fenómenos. Uno, a la presencia de delirium. Dos,
a la presencia de mioclonías, y 3, al desarrollo de hiperalgesia inducida por opioides. Digamos que eso en el uso crónico de opioides o en el escenario del paciente con dolor por cáncer se considera toxicidad opioide. Esa toxicidad es una indicación de rotar el opioide de manera inmediata. Si yo tengo un paciente al que le doy un opioide y hace estreñimiento, probablemente la primera conducta deba ser manejar el efecto secundario, es decir, le voy a prescribir un medicamento para el estreñimiento. Si no mejora con ese medicamento, probablemente uno pueda decir, ok, voy a usar otro medicamento laxante o voy a rotar el opioide porque a pesar de manejar el efecto secundario, el paciente persiste con este síntoma. Pero si a mí el paciente, si al paciente yo le doy un opioide y hace delirium, ¿sí? O uno sospecha que está haciendo hiperalgesia inducida por opioides, eso es un equivalente de toxicidad y hay que cambiar, hay que rotar el opioide de manera inmediata. Eso tal vez es importante y eso digamos, es más frecuente verlo hoy en día. Por lo mismo que les contaba la vez pasada, el paciente vive más, el paciente es más complejo, usa más medicamentos, ha estado expuesto a otros fármacos y eso hace que sea cada vez más frecuente ver pacientes con toxicidad opioide. El resto de cosas, como ustedes lo ven ahí, pues son las consideraciones que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, pero quédense con la idea en la cabeza que las dos grandes indicaciones para rotar un opioide es o falta de analgesia o presencia de efectos secundarios. Eso es, digamos, las razones fundamentales por las cuales decidimos hacer esta rotación. Lo otro que hay que tener en cuenta para entender la rotación de opioides es el conocimiento actual que se tiene acerca de los opioides y de sus receptores. Más o menos hacia el año 92 se logró que en los estudios se clonaran los receptores opioides, es decir, pudiéramos conocer efectivamente cómo es un receptor opioide, cómo actúa y cuáles son las interacciones del receptor con el medicamento, que son dos cosas distintas. Una cosa es saber que, por ejemplo, la morfina es un agonista puro, un opioide potente del receptor opioide, un agonista potente del receptor opioide, y otra cosa es saber cuál es la interacción del receptor con el medicamento. Eso no lo sabíamos con claridad hasta hace poco, pues poco entre comillas, el año 92, 30 años, cuando se clonaron los receptores opioides y se empezó a descubrir mucho más acerca de la farmacología de los opioides. Ustedes saben que dentro de la clasificación general, pues hay opioides que son derivados del papaver somníferum o de la amapola. Hay opioides semisintéticos y hay opioides sintéticos. Y ustedes ven ahí cuál es la denominación de los receptores opioides, que a veces cambia un poco en la literatura médica de la denominación clásica en letras griegas del receptor alfa, el delta, el kappa, a pasar a nombrarlos por siglas como MOP, o DOR, que quiere decir, o MOR, que quiere decir Morphine Opioid Receptor. Eso es lo que ha venido cambiando. Esto es fundamental para entender por qué se rota un opioide y por qué sirve. Y también entender que tenemos unos ligandos o unos opioides endógenos, unos ligandos o unos opioides endógenos que todos tenemos, que son las famosas endorfinas, que se han identificado cuáles son esas endorfinas, cuáles son los precursores y sobre qué receptor actúan. Ustedes ven ahí una gráfica de un receptor opioide. Acuérdense que un receptor opioide es un receptor transmembrana de 7 dominios ligado a proteína G, que produce unas alteraciones intracelulares que van a llevar finalmente a la producción de analgesia. Entonces, digamos, a medida que hemos ido conociendo esa estructura, cómo cambia el receptor cuando se liga con el ligando endógeno o exógeno con cualquier opioide y cuáles son las respuestas celulares que esto desencadena, es lo que hoy en día nos permite explicar por qué los opioides producen analgesia, por qué producen los efectos secundarios que producen y por qué rotar a un opioide o cambiar a un opioide es una estrategia farmacológicamente acertada. Entonces, aquí simplemente para que ustedes vean lo que ocurre a nivel intracelular cuando el opioide se liga a su receptor y finalmente después de, como ya les mencioné, es un opioide ligado a proteína G, lo que finalmente va pasando es que la célula se va a hiperpolarizar y se va a disminuir la entrada de calcio intracelular, lo que va a producir menos liberación de receptores, menos liberación de sustancias
que produzcan dolor, específicamente como la sustancia P. Esa es la forma como finalmente un receptor opioide o con un opioide exógeno actúa y produce analgesia. Y una vez el opioide interactúa con su receptor y se producen todos los fenómenos intracelulares que finalmente llevan a la analgesia, también se van a producir con el tiempo alteraciones propias del receptor, como son la internalización del receptor dentro de la membrana celular o el aumento de la población de receptores opioides de acuerdo a la condición clínica del paciente, y eso explicaría de alguna manera también por qué se producen los fenómenos de tolerancia, por ejemplo, que es el aumento del consumo de opioides para lograr un efecto farmacológico inicial. Es decir, lo que yo necesito para lograr el control de dolor hoy es más alto que lo que necesitaba hace 2 semanas para lograr el mismo control de dolor. Eso es un efecto farmacológico, es decir, uno se expone a diferentes fármacos y desarrolla tolerancia. No es una cosa que tenga que ver únicamente con los opioides, pero así está descrito. Lo otro que es importante y que debemos tener en cuenta también es conocer por lo menos las características farmacológicas básicas de los diferentes medicamentos. Cuando yo me refiero a esto, me refiero a conocer la biodisponibilidad de cada medicamento por vía oral, la vida media del medicamento, si tiene o no metabolitos activos, si tiene excreción renal o hepática, si tiene interacciones con otros medicamentos, si tiene mecanismos de acción distintos a los mecanismos clásicos opioides, como por ejemplo lo mencionábamos ahora con el tramadol o la metadona, que son medicamentos que tienen como parte de sus mecanismos de acción una acción opioide sobre el receptor opioide, pero que tienen otros mecanismos de acción distintos, como es la inhibición de recaptación de monoaminas, como es el bloqueo de los canales de sodio, como es la interacción o el bloqueo de los receptores de N-metil de aspartato a nivel espinal, etc. Entonces eso nos permite también tener cuidado con las interacciones medicamentosas. Probablemente un paciente al que yo decida darle tramadol no tendría o sería contraindicado de manera por lo menos relativa darle un antiemético como el ondansetron o combinarlo con antidepresivos tricíclicos o con inhibidores de la recaptación de serotonina. Y entonces, como les mencionaba al principio, una vez entendemos que hay receptores, hay unos receptores opioides que tienen una estructura ya conocida, también empezamos a conocer lo que hoy en día se llaman los polimorfismos de los receptores. ¿Qué quiere decir eso? Que hay subfamilias o hay subtipos de receptores y que varían de acuerdo a cada individuo. Entonces, la población de receptores mu que una persona tiene es distinta a la población de receptores mu de otra persona, a pesar de ser receptores mu y receptores para opioides. Eso explica por qué si yo tengo diferentes polimorfismos de receptores y que cada persona tiene unos polimorfismos distintos, particulares, eso explica la razón por la cual el rotar un opioide es efectivo, ¿sí? Es decir, si yo soy sensible, por llamarlo así, a la hidromorfona y cada vez que me ponen hidromorfona me da mucha náusea y mucho vómito, probablemente mis polimorfismos hacen que la oxicodona no me caiga mal, sino que la oxicodona me genere efecto analgésico y me produzca mínimos efectos secundarios. Ustedes ven ahí entonces como los tipos de receptores que hay, en dónde están expresados en el sistema nervioso central más frecuentemente, cuáles son los efectos fisiológicos y cuál sería el ligando endógeno de cada uno de esos receptores. No olvidar también que los efectos secundarios como el estreñimiento y la depresión respiratoria también están asociados con esa interacción entre el medicamento y el receptor, específicamente con los receptores mu. Y entonces con eso pues aparecen, como les mencionaba anteriormente, diferenciar la toxicidad de los efectos secundarios y cuáles serían las estrategias que tenemos para combatir, digamos, o evitar esa neurotoxicidad. Entonces, no olvidar que hay efectos adversos y otra cosa hay toxicidad opioide, como ustedes lo ven ahí, las alucinaciones, las mioclonías y específicamente el delirium agitado. Cuando uno se enfrenta a un paciente esto digamos ocurre muy frecuentemente en la práctica clínica. ¿Qué hago yo con un paciente que tiene o que empieza a tener mala respuesta al analgésico opioide que yo le estoy dando? O sea, el paciente venía bien, pero por alguna razón el dolor nuevamente no está controlado.
ahí nos enfrentamos a diferentes escenarios. Entonces, esto, digamos, desde el punto de vista teórico es fácil de entender, complicado de diferenciarlo desde el punto de vista clínico. O sea, no es fácil diferenciar clínicamente cuál de los tres fenómenos que vamos a explicar es el que le está afectando al paciente. Uno de ellos es la tolerancia opioide, es decir, ya lo mencionamos, la necesidad del incremento de la dosis para producir el efecto farmacológico deseado, ¿sí? La tolerancia es una cosa que ocurre en todos aquellos individuos que reciben un medicamento opioide y puede ocurrir también con otros medicamentos o con otras sustancias, como pasa con el alcohol, como pasa con las benzodiazepinas, como pasa con algunos antidepresivos, etc. Esto aquí también puede pasar. Y está escrito que en los primeros 6 meses de tratamiento un paciente puede incrementar la dosis hasta un 20 o 30% únicamente como consecuencia de la tolerancia opioide. Lo otro es el fenómeno de hiperalgesia inducida por opioides, que es, digamos, casi que un diagnóstico clínico de descarte. Como yo les mencionaba, la hiperalgesia es un fenómeno clínicamente bizarro, digámoslo así, no es fácil de identificar y tiene que ver con alteraciones o con toxicidad a nivel del sistema nervioso central, específicamente la interacción de los receptores opioides con receptores de N-metildiaspartato, por ejemplo, es una de las teorías más aceptadas y que hace que aquellos pacientes que estén bajo tratamiento opioide empiecen a incrementar, no tanto como incremento del dolor, sino que empiecen a hacer como cambios en la conducta dolorosa, empezar a presentar síntomas que no habían presentado antes o áreas de dolor que antes no tenían comprometidas o áreas de dolor que el paciente no tiene clínicamente o por imágenes comprometidas. Y lo tercero que puede ocurrir es que el paciente evidentemente esté deteriorándose o que su condición dolorosa haya empeorado. Es decir, el paciente tenía una fractura patológica y ahora tiene 3 fracturas patológicas, o aparece una nueva fractura patológica, o aparece la progresión sobre una víscera y hay una compresión extrínseca de la vía biliar, o no sé, o una obstrucción intestinal maligna, en cuyo caso, pues el dolor empeora. Como les decía, saber qué es qué, teóricamente es fácil, en la clínica es muy difícil, es decir, ¿cómo hago yo para diferenciar cuál de estas 3 cosas es la que está ocurriendo? Y probablemente en un paciente oncológico puedan ocurrir las 3, y habría que mirar cuál es el porcentaje de cada una de ellas, pero siempre tener en cuenta que estas son las posibles causas a las que nos enfrentamos cuando vemos que un paciente empieza a no responder adecuadamente a la terapia farmacológica instaurada. Y esto también tiene que ver con el fenómeno de la tolerancia cruzada incompleta. Y, por supuesto, como ya lo mencioné, con los polimorfismos de los receptores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La tolerancia cruzada se refiere a la tolerancia que se desarrolla con un medicamento A que el paciente está recibiendo y que es de la misma familia, por ejemplo, de un medicamento B. Entonces, yo al paciente le estoy dando hidromorfona. Por usar hidromorfona, ese paciente desarrolla una tolerancia a la oxicodona, por dar el ejemplo. Ese fenómeno se llamaría tolerancia cruzada completa. Yo le doy hidromorfona a un paciente y dado que le estoy dando hidromorfona y que la oxicodona también es un opioide potente, yo desarrollo tolerancia a los 2 medicamentos. Esto no ocurre, por eso es una tolerancia cruzada incompleta. Y esto es lo que explica por qué razón, cuando vamos a rotar un opioide, es decir, cuando vamos a cambiar un opioide por otro, la dosis del nuevo opioide debe ser disminuida. Eso también es importante. No es la misma dosis equianalgésica que me da al calcular la rotación, sino debe ser disminuida. Eso es lo que se conoce como el rango o el factor de seguridad, que es simplemente reducir la dosis del nuevo opioide e ir titulando al paciente de acuerdo a la respuesta. Entonces, un poco más de lo mismo, el hecho de que un opioide no estimule todos los subtipos de receptores en forma simultánea permite que no se desarrolle tolerancia completa entre ellos. Y eso es un fenómeno que ocurre con los opioides y que hemos podido entender una vez hemos logrado clonar los receptores opioides y entender cómo es la interacción entre entre el receptor opioide y el fármaco. Lo otro es hablar de las diferencias de lo que quiere decir la potencia y de las tablas equianalgésicas. Entonces, una cosa es la eficacia analgésica, otra cosa es la potencia analgésica. Son 2 cosas distintas. Entonces,
Potencia se refiere a la capacidad que tiene un medicamento para producir un efecto dado, en este caso, analgesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, ven en la gráfica, el medicamento A es probablemente más potente que el medicamento C. ¿Por qué? Porque requiere una dosis más pequeña para lograr el mismo efecto. Eso se llama potencia, ¿sí? Que no tiene que ver con la eficacia, ¿sí? Entonces, como lo mencionábamos en la diapositiva inicial, en las diapositivas iniciales, estos medicamentos son igualmente eficaces, porque fíjense que logran una respuesta teórica del 100%. Eso no quiere decir que todos sean igualmente potentes. Probablemente el medicamento A es más potente que el medicamento D. Y basado en esas equianalgesias y en los estudios viejos que les mencionaba anteriormente, la mayoría no diseñados en pacientes con dolor por cáncer o expuestos a altas dosis de opioides, vemos cómo se saca la primera o las primeras publicaciones donde se mencionan las equianalgesias. ¿Qué quiere decir equianalgesia? Es el equivalente en una dosis de un opioide que corresponde a la dosis del otro opioide. Es decir, 10 miligramos de morfina oral equivalen a 2 miligramos de hidromorfona oral o equivalen a 5 miligramos de oxicodona oral. Eso es lo que quiere decir una relación equianalgésica, y esas son las diferencias que ya habíamos mencionado entre la potencia y la eficacia de un medicamento. Acuérdense que ya lo mencionamos, la tolerancia es una cosa que es fundamental acá, es un fenómeno fundamental porque a veces la tolerancia y el ascenso rápido de un opioide es lo que nos lleva, por ejemplo, a tomar la decisión de rotar el opioide, y eso también es importante entender el concepto, y que la tolerancia no tiene que ver necesariamente con adicción, que es otra situación en la que nos podemos confundir. Un paciente tolerante no necesariamente es un adicto o está haciendo consumo inadecuado de opioides. ¿Sí? La tolerancia es un fenómeno farmacológico. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la variabilidad individual, los fenómenos de tolerancia cruzada, la presencia o no de toxicidad, la respuesta analgésica y el perfil farmacológico, es que hacemos la rotación de opioides. Fíjense que todos estos factores influyen a la hora de pensar que yo le voy a cambiar a un paciente un medicamento opioide por otro medicamento opioide, bien sea por la misma vía de administración o también cambiar la vía de administración. Uno puede cambiar un medicamento por vía oral a otro medicamento por vía oral, o puede decidir cambiar el medicamento por vía oral al mismo medicamento por vía subcutánea, por ejemplo, la morfina. El paciente viene con vía oral, se lo voy a cambiar a subcutánea, o puede decidir cambiar el medicamento y la vía de administración. Entonces el paciente viene con morfina oral y lo voy a cambiar a oxicodona por vía subcutánea. Y aquí en esta diapositiva simplemente les muestro cuáles son los factores que influyen para rotar, o que influencian la rotación de un opioide. Ya los hemos mencionado durante el transcurso de la presentación, pero pues tiene que ver con la edad del paciente, con las comorbilidades del paciente, con el uso concomitante de otros medicamentos, por ejemplo, aquellos pacientes que están usando medicamentos que puedan prolongar el QT, por ejemplo, amiodarona, debería uno tener precaución si va a rotar el opioide a metadona, que también prolonga el QT, o si el paciente está usando antidepresivos tricíclicos y le voy a poner metadona, debería tener cuidado con las interacciones medicamentosas, o si el paciente tiene, no sé, un síndrome convulsivo, una epilepsia, debería tener cuidado con usar medicamentos como el tramadol, porque bajan el umbral convulsivo, etc. Entonces, esas son como los factores que más tienen que ver con eso. Obviamente existen unas condiciones particulares de cada población o de cada sitio, y también hay unas características particulares de cada médico. Es decir, nosotros, hay médicos que tienen experiencia con un medicamento y no con otro. Hay zonas del país donde tenemos desabastecimiento de algunos medicamentos y entonces no tenemos la experiencia o no tenemos cómo usarlo. Eso también influye al momento de decidir rotar el opioide. Esta es una revisión que se hace buscando cuáles son las causas más frecuentes para rotar los opioides en la literatura médica. Como ya lo mencioné, hay varias indicaciones, pero las principales son las que yo les mencioné, y es el desarrollo de efectos adversos intolerables, o la baja o la analgesia ineficaz. Y se han hecho como esfuerzos, digamos, por mirar cuál es la evidencia, digamos, o buscar los grados de recomendación de acuerdo a lo que dice la literatura en cuanto a las tablas equianalgésicas. Digamos, simplemente les muestro
para que ustedes vean cómo hay publicaciones que dicen, vea, nosotros encontramos, de acuerdo a la literatura médica, de acuerdo a lo que está publicado, etcétera, que esa relación 1.5 a 1 de la morfina con la oxicodona tiene un nivel de recomendación fuerte. Es decir, sí parece que los estudios que sustentan esa recomendación es fuerte. Hay otros como la rotación de morfina y hidromorfona es débil, hay otras que no existe. Entonces, digamos, es para que ustedes vean cómo la literatura cada vez está más, digamos, hay mucha gente interesada en darle un poco más de solidez científica a las recomendaciones por las que nosotros rotamos los opioides. Esa es una publicación de ESMO, que es las guías europeas de dolor por cáncer, donde ellos también hacen como, miran cuáles son las recomendaciones, cuáles son las relaciones psicoanalgésicas y sobre qué están sustentadas. Entonces, en general, lo que uno tiene que entender, digamos esto, creo que lo fundamental de esto es entender la teoría para poder llevarlo a la práctica de manera fácil. Entonces, como les mencioné al principio de la charla, consideramos o se considera la morfina oral como el medicamento estándar contra el que se comparan el resto de medicamentos y usamos la dosis, puede ser cualquiera, pero aquí digamos que clásicamente se ha usado la dosis de 10 miligramos de morfina por vía oral. Todo lo que aparezca por encima de la morfina se considerará más potente y todo lo que aparezca por debajo de la morfina se considerará menos potente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo que 5 miligramos de oxicodona son 10 miligramos de morfina, lo que estoy diciendo es que la oxicodona es 2 veces más potente que la morfina. Si yo digo que 10 miligramos de morfina oral son 2 miligramos de hidromorfona, lo que estoy diciendo es que la hidromorfona es 5 veces más potente que la morfina y que la metadona es 10 veces más potente que la morfina. En cuanto a los menos potentes, la hidrocodona, que es discutido, digamos, no hay mucha claridad, pero en teoría es entre 3 a 1 o para algunos autores 1 a 1 en comparación con la morfina, el tapentadol, que puede ser 3 a 1 también, y la codeína y el tramadol, que tienen una relación equianalgésica de 10 veces menos potentes, es decir, 100 miligramos de tramadol o 100 miligramos de codeína equivalen aproximadamente a 10 miligramos de morfina por vía oral. Posteriormente se desarrollaron los sistemas transdérmicos, es decir, sistemas transdérmicos de opioides que en Colombia tenemos disponibles la buprenorfina y el fentanilo en parches, con liberaciones estándar y con concentraciones del parche estándar y diseñadas obviamente por cada una de las casas farmacéuticas que fabrica o produce los medicamentos y en cuyo proceso de elaboración pues, se hicieron estudios que permitieron ya tener como las equianalgesias específicas para cada uno de esos parches. Entonces, por ejemplo, un parche de fentanilo de 25 microgramos equivale más o menos a un uso de morfina o un consumo de morfina oral en 24 horas que oscila entre 60 y 90 miligramos. Ustedes ven ahí, ven las relaciones entre, por ejemplo, la morfina oral y la subcutánea, la morfina oral y la endovenosa, la morfina y el fentanil. Digamos, como les digo, hay variaciones de acuerdo a la tabla que uno revise, pero en general son muy similares. Aquí hay una tabla con la propuesta de la relación equianalgésica entre la morfina, el consumo de morfina endovenosa subcutánea, la relación con la morfina oral y con los parches de fentanil. Entonces, como ustedes ven ahí, 60 miligramos de morfina oral o un consumo de morfina oral entre 60 y 90 miligramos equivaldría a un parche de fentanil de 25 microgramos. Si se consumen 120 miligramos de morfina oral, el parche sería más o menos 50. Acuérdense que cuando yo hablo de sistemas transdérmicos y hablo de las concentraciones y de la liberación programada, estoy hablando de liberación programada por hora. O sea, un parche de fentanil libera 25 o 50 o 75 o 100 microgramos hora. Eso es distinto a la concentración del medicamento en el parche. Son dos cosas diferentes. En cuanto a la buprenorfina, que es el otro opioide transdérmico que tenemos disponible, ahí ven la tabla, digamos, a qué correspondería cada uno de los parches en sus diferentes concentraciones. En esta diapositiva se mencionan solamente las concentraciones altas de 35, 52, 5 y 70 microgramos, pero también sabemos que en el país tenemos las presentaciones de baja concentración, que son las presentaciones de 10 y de 20 microgramos, que están diseñadas para cambiarse cada 7 días. Los parches de fentanil se deben cambiar cada 72 horas
y los parches de buprenorfina se deben cambiar cada 3 días y medio, es decir, aproximadamente cada 84 horas. En cuanto al uso de metadona, como ya lo mencionamos, tal vez una de las cosas más complejas es definir cuál es la relación equianalgésica ideal al rotar un opioide potente a metadona. Simplemente aquí les muestro lo que sugiere el NCCN, que son las guías americanas de dolor por cáncer, donde ellos proponen que de acuerdo al consumo oral en 24 horas de metadona, se dará la relación equianalgésica, perdón, de morfina, se hará la relación equianalgésica con la metadona. Es decir, aquellos pacientes que consuman menos de 60 miligramos de morfina oral en 24 horas probablemente no requieren más de 7.5 miligramos de metadona al día. Aquellos pacientes que tengan un consumo oral de opioide entre 60 y 200 o 199, la relación será 10:1. Y si el paciente es mayor de 65 años o tiene un consumo mayor de 200 miligramos, la relación equianalgésica será de 20:1. Hay algunas consideraciones con el uso de la metadona, específicamente en lo que tiene que ver con el intervalo QT. Digamos que a pesar de que no está muy claro cuál es el riesgo real de la prolongación del QT con la metadona, las recomendaciones actuales son tomar electrocardiograma previo al inicio del tratamiento, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes previos, cardiopatía estructural o que tienen medicamentos que concomitantemente puedan prolongar el QT, pero en otras publicaciones lo que se ha visto es que la prolongación del QT se observa o en pacientes previamente enfermos o en aquellos pacientes que usen dosis mayores a 100 miligramos de metadona más o menos, y eso en la práctica clínica pues es bastante inusual ver pacientes que tengan consumos de metadona más allá de los 100 miligramos en 24 horas. Entonces, para concluir, podríamos decir que la rotación de opioides es una estrategia terapéutica donde un opioide se reemplaza por otro, buscando que haya mejora analgesia o que desaparezcan efectos secundarios, que el éxito de esta estrategia o la razón por la que funciona es por el fenómeno de tolerancia cruzada incompleta y por los polimorfismos de los receptores opioides, que la evidencia clínica no es la mejor, que está basada en estudios antiguos, en otros modelos de dolor, y que la experiencia clínica aquí pues tiene un papel importante. Que hay lo que se llama un rango de seguridad, es decir, cuando uno va a rotar un opioide a otro, la dosis del nuevo opioide debe ser reducida entre un 25 y un 75%, buscando que los pacientes no tengan efectos secundarios, que va a ser necesario un porcentaje alto de pacientes durante el curso de la enfermedad, probablemente entre el 20 y el 40% de los pacientes terminen requiriendo rotación de opioide, y que en general la dosis promedio del nuevo opioide se debe disminuir en ese rango que ustedes ven ahí, y que se debe ir ascendiendo de manera gradual de acuerdo a la intensidad del dolor y la condición clínica del paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor Santa Cruz. Si alguien tiene alguna pregunta, si quieren pueden encender sus micrófonos si alguien tiene algo para preguntar o alguna duda. Por Santa Cruz, dos preguntas. La primera es, ¿la presentación de 10 centímetros en ampollas por 30 miligramos ya está disponible? Y la segunda, que me encantó lo del documento cuando planteaba de cuatro, digamos, principios de la parte de oral, casi siempre en opioides, de reloj, siempre teniendo permanentemente la parte del horario. Tercero, la individualización de cada paciente.